teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres y en esta ocasión vamos a hablar de performance. Eso va a estar muy interesante. Carlos Umbral, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jorge Juanes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jorge Juanes, él ha hecho performance, entre otras cosas, y nos va a hablar de su experiencia y de qué es el performance. Jorge, para quienes no están tan familiarizados con esta actividad, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el performance? El performance es una actividad artística que incluye todas las artes y por la cual todos los artistas han pasado de alguna u otra manera, que incluye una transgresión de la realidad, del tiempo y el espacio, y que es un planteamiento que tiene que ver con el cuerpo humano y su relación con los elementos, es decir, con el espacio, con la tecnología, con la sexualidad. Últimamente se ha ido mucho hacia el terreno de la sexualidad. Y hay otras tendencias que son más conceptuales, que a mí particularmente no me gustan, ¿no? Que son performances muy simplistas y que en parte son los que han ocasionado un mal nombre del performance, porque pues simplemente a mí me parecen cosas hechas sin fundamento, sin reflexión, sin propuesta. Y por otro lado hay cosas muy transgresoras dentro del performance. ¿En dónde nace o a partir de qué época se empieza a hablar de performance? Mira, el performance en realidad, si te soy sincero, yo creo que nace desde los mitos antiguos, desde los ritos, antiguos, de los ritos de iniciación, de los ritos de festejos, de rituales de un paso a otro, es decir, cuando se pasaba de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez, se daban una serie de ritos. Ese es el verdadero origen. Ahora ya si hablamos del siglo XX, podemos encontrar su origen en los dadaístas, en el movimiento Dada que se da en Zúrich en los años 20, en los años 10 y 20 sobre todo, y después ya tiene un desarrollo internacional. Entonces, desde esta definición que nos das, en realidad varias disciplinas pueden involucrarse en el performance. Todas, sí, mira, se involucra la instalación, ¿sí? Se involucra la música, que es una parte muy importante del performance, se involucran elementos teatrales, aunque los performanceros lo neguemos, porque se tiende a decir que el performance es un arte plástico, más que un arte escénico, cosa que se abre a una discusión también. Utiliza elementos del vídeo, abre posibilidades a todo un multimedia y a toda una multisensorialidad muy amplia. ¿Existe algún tipo de reglas para el performance o en realidad es muy libre? Sí. Es un arte libre, completamente libre, te puede llevar a todo tipo de experiencia. En mi caso hacíamos con los invasores una serie de performances un tanto peligrosos que me dejaron varias lesiones en el cuerpo, heridas de guerra le llamo yo. No, hay gente que pues hace performance donde se compromete menos con el cuerpo, y últimamente se ha derivado en cuestiones políticas que a mí no me gusta particularmente esa derivación, ¿no? Se me hace simplista y siempre me pareció un poco odioso que me dijeran, no tires basura, ¿no? No tires basura, no a la politización de quién sabe qué. Creo que ese es un asunto político, ¿no? Que debe ir a otras arenas, pues. El performance creo que es un lenguaje en sí mismo. Repito, un lenguaje que involucra todas las demás artes. Ya. La preparación de un nuevo performance, por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo suele tomar o cómo es el proceso de preparación? Mira, muchas veces el performance, y creo que también es algo esencial e importante, parte mucho de la improvisación. A diferencia del teatro, no se tiene muchas veces un guión claro, o sea, no es una repetición de escenas constante, depende del público, depende del espacio, depende del ambiente, depende de muchas cosas el desarrollo que se te dé del performance. No es lo mismo que lo presentes a lo mejor frente a unos chavos de la secundaria que están echando relajo, ¿no? Que ante un público de gente de la burguesía, un público de gente de la cultura alternativa o de darquetos o de lo que sea, porque las reacciones son distintas, o sea, van a recibir el mensaje de distintas maneras, ¿no? Es muy amplio todas las posibilidades de las gamas que puede tomar un performance. El performance se tiene que explicar a sí mismo, la gente no necesita una explicación de lo que va a ver o de lo que vio. Yo pienso que si es un performance bien hecho no tiene por qué explicarse. El performance habla por sí mismo
y deja un símbolo claro cuando está claro. O sea, perdón que sea valga la redundancia, pero debe tener una esencia, ¿no?, en sí misma, como toda obra de arte. Se tiene que saber qué se va a decir, a pesar de que haya este grado de improvisación que muchas veces también da la sorpresa y que hace más emocionante también, de hecho, el acto. ¿Por qué no nos platicas alguna experiencia que para ti haya sido especialmente enriquecedora o que hayas notado una reacción en el público que te haya gustado, que haya sido... Hijos, han sido varias fuertes. Adelante, el micrófono. Muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el Museo del Chopo tuvimos una reacción del público muy... No la esperábamos porque reaccionaron de una manera muy efusiva, muy entusiasta. Nos tortearon, agarraron los bajos, o sea, nos hicieron de todo, pero finalmente la gente salió como en un estado de trance. Y luego, por ejemplo, tuvimos una que nos resultó a nosotros, a mí en lo particular me ha transformado la vida, que fue una presentación en un Vive Latino frente a miles de personas, donde afortunadamente también funcionó nuestro acto, porque habían estado siendo hostiles frente a los actos anteriores de bájense, bola de ya saben qué, ¿no? Y con nosotros fue una reacción que no esperábamos también, ¿no? De que la gente nos paraba en el metro, en el camión y decía, ay, ustedes son los que salieron ayer en el Vive Latino, ¿verdad? Maravilloso. O sea, sí llegamos a tener ese grado de influencia hasta masiva. Claro. ¿Cómo se llamó esa instalación, ese performance que ustedes hicieron? ¿Cuál? El del Vive Latino. Ajá. Ese fue un experimento que armamos con el grupo Binaria, con un DJ que se llamaba Galactor, con la famosísima congelada de uva. Ah, sí. No sé si han oído hablar de ella. Sí, y pero tal vez tú nos puedas grupo, platicar. Los Invasores, que éramos un grupo de gentes de diversas... Había fotógrafos, había pintores, había multilocos como en mi caso, es decir, se juntó un grupo ahí muy disímbulo de locos, que explosivos, antisistema, que un poco nos aventábamos a hacer cualquier cosa, también porque éramos gente que joven, nos valió un poco, ahora sí que madres lo que pudiera pasar, entonces pues nos éramos muy abiertos frente a lo que pudiera venir. Y por eso pues vinieron algunos trompadas, ¿no? Pero creo que valió todo la pena, es algo que me ha resultado muy enriquecedor. Claro. Yo con la congelada de uva he tenido también un contacto muy directo, he sido varias veces colaborador de sus porno performances, que muchas veces les llaman obscenidad. Por ejemplo, mi madre dice que eso es una obscenidad. Sin embargo, que es una gente... ¿Biológica o mi madre biológica. ¿Madre patria? No, mi madre biológica. Yo no sé si mi madre patria puede ser que también, porque aunque tiene también un número de seguidores muy amplio. Y yo con ella he dado varios talleres en diversos espacios. Okay. Talleres de performance justamente, y donde yo soy el encargado de la parte teórica e histórica de todo este arte de acción, que es el nombre en castellano, ¿no? Ya. Y ese performance que ustedes expresaron ahí en el Vive Latino, ¿en qué consistía más o menos? Si nos lo puedes describir. Pues mira, es un performance que ahorita nos lo prohibirían hacer, sin duda alguna, por las nuevas leyes y las nuevas modas y todo, y que yo creo que fue un momento específico, de alguna manera mágico, que lo aprovechamos, y que yo creo que en ese momento no sabíamos que iba a ser irrepetible, puesto que usábamos animales, aunque ya haya muchos veganianos o veganos o como se llamen, que se me ofendan, usábamos fuego, usábamos sexualidad, elementos muy provocativos, muy provocativos, música electrónica estridente, mezclada con una música también más ácida, que llevaba también a ciertos estados de trance. Entonces yo creo que son cosas que ya la gente no va a poder ver por las prohibiciones y por una serie de censuras y limitaciones que poco a poco nos han ido imponiendo. Puedo decir, ahí sí voy a decir un nombre, a partir de todos estos actos que se hicieron, que resultaron bastante excepcionales y bastante exitosos, por decirlo de alguna manera, hubo otro grupo de gente del mismo gremio, fíjate qué curioso, sí, cómo son los que te ponen el pie,
que hicieron lo posible por destruirnos y lo lograron porque de su parte estaba el poder, la prensa, etcétera, etcétera. Y yo cuando salí después de lo del Vive Latino, poco tiempo después, no sé por qué, lo ignoro, se deshizo el grupo Invasores. Estuve 10 años vetado de los espacios museísticos y culturales de México por culpa de este grupo de gentes encabezadas por un tal Pancho López. Voy a hablar un poco de esto porque creo que esa gente es la que pudrió el performance. Se dedicaron a hacer una serie de performance aburridos, una serie de performance que yo les llamo como de primaria, sin exigirse nada, sin imaginación, sin propuesta, sin provocación. Y eso fue lo que empezó a provocar que la gente se desangelara un poco frente a ese ímpetu inicial que se tenía sobre el performance. O sea, es decir, que se empezara a alejar de los escenarios. Porque ibas y veías a una chavita que agarraba un clavel y lo deshojaba y leía un poema en un libro, y otro chavo que veía un hielo durante de 10 horas, y en fin, se empezó a volver muy aburrido, muy falto de propuestas, y pues empezó a espantarse la gente, ya empezó a decidir no. Y de ahí se tiene un mal nombre, ¿no? Si te das cuenta, hasta cuando una gente se emborracha ya celoso en una fiesta, también se da que digan, ay, fulanito hizo su performance, ¿no? Ay, ¿viste el performance de fulanito? O sea, ya hasta ese grado ha degenerado el término performance, siendo claro que en algún momento llegó a fusionar. Brevemente me gustaría, para que no se nos pase, hablar también del Sindicato del Terror. Sí. En estos momentos hay una exposición en Exterezas de Roberto Escobar, que fue mi maestro en este medio, y que hay una pieza muy fuerte que me resultó muy impresionante, hecha con sus cenizas. Él falleció hace poco tiempo, pero siempre fue una gente con la que empezamos como jugando todo esto. Era muy padre porque nos reuníamos una serie de chavos, que muchos de ellos fueron los artistas del futuro, gente que ahorita está escribiendo y etcétera, etcétera, en casa de él. Y como un juego, como si nos reuníamos a jugar pelota o a echar el ajedrez, o empezó a surgir todo también un movimiento, que yo creo que se volvió un movimiento inocente en ese momento. Todavía éramos gente inocente, no teníamos muy claras las ideas, pero también llegó a tener una trascendencia que ahora se está recuperando casualmente también. Todo lo que es el sindicato ya es ahora un mito. El mito del Sindicato del Terror y de Roberto Escobar. Yo después fui un tiempo a Europa, tuve la suerte de poder ir a Europa y de ser recibido por quizás el performancero, uno de los performanceros más importantes del mundo, una gente que trabaja mucho cuerpo y tecnología, que se llama Marcelian Túnez. Trabaja con robots él, trabaja con mechatronics, trabaja cosas digitales por computadora, tiene un trabajo muy fuerte con su cuerpo. Es decir, y es un tipo que viaja por todo el mundo. Él también me introdujo, la verdad, en otra dimensión de lo que es esto, porque me empecé a dar cuenta lo que era trabajar en serio el rollo del performance, no tanto como un juego como en el sindicato, sino ya como una profesión, como algo de que mañana te presentas en Italia y pasado mañana en Estados Unidos, y tienes que estar en Barcelona el otro día. En fin, ¿no? Para mí me abrió muchas perspectivas este encuentro con Marcelín, ¿no? Hasta la fecha, afortunadamente, sigo teniendo contacto con él, y es uno de los colaboradores de la nueva revista, de la que más adelante en otro programa hablaremos. Muy bien. ¿El público qué pone de su parte cuando va a haber un performance? ¿Se espera algo del público? Esperaba. Ajá. Yo siento que antes llegaba la gente, como también esos performances de la Fura del Bauts abrieron muchas expectativas. Sí. O sea, la primera vez que vinieron destruían un carro en vivo, usaban pirotecnia, se veían cuerpos embadurnados en barro, pintados, se colgaban, les echaban agua, una especie de bomberos posapocalípticos. O sea, esto empezó yendo poca gente, lo menciono porque empezó yendo muy poca gente, y en las últimas funciones hubo portazo, a tal grado que nuestro sagrado gobierno se espantó y prohibió este tipo de actos por mucho tiempo. Estoy hablando también de la sagrada década de los 80s, claro, que mucha gente cree que fue maravillosa, pero yo tengo mis reticencias, ¿no? Y creo que eso también podemos hablarlo más adelante en otro tema que tocaremos, pero estamos en el tema de performance. Entonces había mucha expectativa, pero ahora ya fíjate que ha causado aburrimiento.
la gente ya va como que sin esperar nada, y mucho gracias a todo este tipo de gentes, de conceptualeros que censuraron y volvieron muy limitadas las posibilidades de expresión del performance. Entonces la gente empezó a dejar de esperar cosas. Por ejemplo, la congelada de uvas sí es una gente que te llena, sigue todavía teniendo, a pesar de que ya es una persona mayor, ¿no? ¿Cuántos Y años? que ella ya es consciente de que es mayor, 56 años me parece, sigue teniendo un atractivo para el público porque es una gente que tiene una presencia muy fuerte y que es capaz de hacer cualquier locura con su cuerpo, ¿no? O sea, es aventada la señora, es una gente que además empezó, me parece muy curioso su caso porque es muy especial, empezó de la televisión, de un medio como Televisa. Fue directora de noticieros de gobernación, imagínate, en los años 90, era nuestra gran enemigo a nivel escolar, ¿no? Y luego pues me di cuenta cuando me contó que era la de gobernación, me reí por 3 días. Dije, ay, de haber sabido que eras tú, congelada. Yo pensaba un ogro, un señor ahí tirano, y eras tú, ay. Y hay, por ejemplo, también gente que se ha dedicado a hacerle daño al performance, una crítica a la cual yo particularmente detesto, de nombre Avelina Lesper, que sin fundamento se ha dedicado a tirarle a lo que no es pintura. O sea, nada más la pintura es arte, lo cual se me hace una falacia, es algo que no tiene bases, porque se me hace muy absolutista, está negando todas las demás posibilidades plástico-estéticas, etcétera, etcétera, de creación, al decir no solo lo tradicional es bonito y lo académico es bonito. Y desgraciadamente ha creado un amplio número de seguidores que ya ahora le hacen mucho fuchi al performance. Entonces sí ha habido mucha gente nefasta y dañina para el performance. ¿Qué tan difícil es para un artista vivir del performance en México? Pues mira, tienes que abrir talleres. Si quieres vivir de esto, yo creo que solo dando clases. Yo algunas épocas he vivido de eso, de dar clases en La Esmeralda, di clases en Exteresa, he dado clases en varios espacios y solamente de esa manera. Cuando estuvimos con Invasores, tuvimos la suerte, sinceramente, de que 2 o 3 veces sí nos dieron presupuesto. Alguna vez sí nos dieron buen dinero. A mí hace 2 o 3 años que regresé a hacer performance, la UNAM también me apoyó en un performance bastante bien, no puedo quejarme, que fue en el Centro Cultural Tlatelolco, y cual también fue un éxito, que se llamó Pacal 2012. Ha sido mi última experiencia en el performance, uní un nuevo grupo. Fue una experiencia para mí un poco estresante, me costó mucho trabajo volver a trabajar con gente, pero mira, los resultados fueron muy buenos, ¿no? ¿En qué consistió Esa era sobre la cultura maya, sobre el rollo del astronauta que regresa después del tiempo y se encuentra este caos que es la Ciudad de México, ¿no? Y no sabe cómo reaccionar frente a este mundo. ¿Y tú eras ese astronauta? No, yo estaba atrás, yo era el director, por decirlo de alguna manera. O sea, estaba ahí encargado de algunas cuestiones técnicas y pues viendo que todo funcionara. Ya en este caso ya debido a un accidente estoy un poco mal de la rodilla y ya me ha abandonado un poco, pero es curioso. Últimamente me han llovido solicitudes de que regrese y yo creo que pronto van a ver algo. Porque sí, ya me está volviendo el gusanito, me pasa como a los luchadores. O sea, empiezan a darte ganas y dices, ¿y por qué no? Y pienso que regresaré. Pero es algo que no se sale tan fácil, es una especie de vicio. Sí, pues al abrir otro lenguaje, otra de las posibilidades del lenguaje, inmediatamente empiezas a construir mentalmente otra realidad. Y entonces ahí es donde pudiera estar la base de esa adicción. Es una adicción expresiva. Es otra lengua que has generado. Sí. Y pues de alguna manera es lo que sabes hacer. O sea, yo no sé hacer otras cosas. También me he dado cuenta cuando veo, por ejemplo, al trabajador que luego me viene aquí a ayudar con la casa y eso, que saben hacer muchas cosas que yo no sé hacer, o sea, de arreglar pisos y arreglar techos y bla, bla, ¿no? Entonces cada quien tiene una capacidad distinta, ¿no? Eso afirma de que por eso somos una globalidad, somos una humanidad, ¿no? Cada quien tiene sus granos que aportar. Desgraciadamente, y voy a hablar un poco fuerte, esta cultura burguesa, estupidizante, materialista, guiada por la televisión sobre todo y por el dinero, por el dios del dinero, ha creado una mentalidad que no es aportativa. Es mediocre. Mediocre es un arte y mediocre. Pues, no sé si se permite decir la palabra chingativa. O sea, es una cultura que se dedica a aplastar a los demás
y con la cual te tienes que estar enfrentando para hacer hasta un performance. Porque aquí creíamos, con los invasores sobre todo, la gente creía que éramos terroristas, ¿no? Hasta alguna vez llegó a venir aquí a checar 2, 3 tipos que creían que traíamos, sobre todo comenzamos cuando estaba todo lo del zapatismo y eso, entonces decían, no van a ser estos tipos, un grupo armado, una guerrilla, ¿no? Entonces toda esta estupidez que ha creado la televisión, los medios masivos de comunicación, pues ha afectado en mucho también que la gente dé de sí misma, ¿no? Sí, es una hegemonía de la es una justicia, cultura ¿no? de parasitaria. Sí. No, nada más quiero billete para acá, billete, y los demás que se mueran en su miseria, ¿no? Otra cosa que me preocupa mucho de lo que está sucediendo es la miseria en la que se está envuelto. Tengo muchos amigos muy talentosos que crecieron conmigo y desarrollaron, pero pues es que están en la miseria. Y yo les intento sacar de eso, decirles apoyen, hagan eso, pero pues es que te dicen que tengo que pagar las cuentas, mano, ¿no? O sea, estoy ahorcado hasta acá y no sale el billete y o sea, estamos bajo un control terrible que muchas veces desanima a la gente, y por eso dejé un poco el performance, me dediqué ya a otras cosas como el cómic, cosas que me estresaban un tanto menos, y creo que sí, de alguna manera se lo agradezco a los dioses ese camino que me enviaron, porque sí me curó, de alguna manera, por lo menos interiormente fue curativo el hecho de no estar involucrado en esas presiones que de pronto le dan en la torre a todo lo creativo que puedas tener. Claro. ¿Cuál es la postura actual de las instituciones culturales frente al Siento que es dual. performance? Por ejemplo, a mí no me gusta la llamada suavicrema, la torre de luz, ¿no? La estela de luz. La estela de luz. ¿Por la tranza o por la forma? Por la tranza. Por la tranza y por la forma, pero el contenido me pareció interesante, ¿no? Pero es un lugar de arte multimedia. Claro. Yo, por ejemplo, ya después de hacer performance me dediqué al video performance. ¿Por qué llegué al video performance? Porque en el performance muchas cosas las perdí en esa emoción. O sea, era el momento, y nada más era la memoria y lo que uno pudiera ver, porque si estás actuando no captas en realidad la generalidad de lo que estás haciendo, ¿no? Captas pequeños pedacillos que luego los pierdes si no tienes un video. Entonces me empecé a preocupar por esa cuestión de decir, pues todo se queda en la mente, es un efímero y no lo puedo mostrar. Entonces eso me llevó a hacer con un músico electrónico de nombre Demetrios Telenoid y otra serie de compañeros que participaron en una serie de video performance que el colectivo se llamó Escuadrón Mutante. Están publicados en YouTube. Entonces eso es una ventaja de estas cosas de invasores o del sindicato, te las platico como de cuento de abuelita, pero me di cuenta que había que tener algo más concreto. Esta reflexión me llevó por ver que muchos performanceros perdieron todas sus documentaciones por no tener un video. Es decir, sí, mano, ¿qué hiciste? Lo que dice la gente que hiciste, pero incluso el mismo Alejandro Jodorowsky, famoso artista, muchas veces se lamentó de no haber hecho videos buenos de sus performances, porque ahora la gente se los solicita y no los tiene. Simplemente lo pasó por alto, o era otra época donde también era más costoso el medio. Eso sí es una de las ventajas contemporáneas, que se ha abaratado. Y un acceso a no, la yo memoria. cuando quise empezar a hacer cine y eso era muy caro comprar todos los equipos, los materiales, y ahora ya de alguna manera es democrático. Te puedes juntar una lanilla y te compras tu equipito, tu compu, tu camarita y te pones a hacer las cosas, y siento que es un avance bastante importante. Volviendo al tema de lo de las instituciones, por ejemplo, hay espacios que estaban hechos una basura como Exteresa, que había mucha corrupción. A mí una vez me robaron todo el equipo, lo voy a decir abiertamente porque ya no es así. ¿Y por qué no decirlo cuando es la verdad? Ya ha cambiado la cosa, pero tuve problemas con anteriores administraciones de que me parecía una injusticia llegar a presentar un performance que funciona y que de pronto te salen con la sorpresa de que ¿quién sabe dónde quedaron sus luces, mis jóvenes? ¿Quién sabe dónde quedó el sonido? Creo que se los tiraron a la basura. Se me hace una irresponsabilidad, ¿no? Claro. Cuando hasta firma y luego empiezas a leer manifiestos y eso de que era el mismo director, un tal Tinlarín, el que estaba generando esta delincuencia organizada. Por ejemplo, ese espacio, Juan Carlos Jaurena, que es una gente que sabe más de performance, más enterado, es un profesor de arte, ha rescatado bastante el lugar. Ahora está muy bien, pienso yo que es un espacio que... Sí. Porque es muy abierto, se ven cosas nuevas que no se ven en otros espacios.
y realmente siento que está llevando por buen camino Exteresa, que además es la escuela de casi la mayoría de los performanceros de México. Ella es un espacio al que realmente le tenemos mucho cariño, la mayoría de nosotros. Y lo ha transformado en una especie de hábito de tolerancia, ¿no? De tolerancia, no es elitista. Es decir, si tú llegas con una propuesta interesante, te la acepta. A mí hace poco me hizo una retrospectiva de video, a la cual también tuve la suerte que asistiera mucha gente. Me brindaron todas las posibilidades técnicas, proyectores, o sea, bien, me pareció que había cambiado bastante la cosa, porque yo hasta se lo comenté todo esto que les comento a ustedes, ¿no? ¿Cómo llegaste a interesarte por el performance? ¿Cuál fue tu formación previa y en qué momento dices, yo me voy a dedicar a hacer performance? Mira, sinceramente, bueno, vengo de una familia también que pertenece a la cultura. Entonces me empezó a llegar material bibliográfico muy amplio, que me empezó a abrir los ojos y me empezó a interesar en el tema. Me llegaron también videos y luego yo empecé a entrar en contacto con la gente que trabaja performance, ¿no? Y ahí fue como que me empezó a entrar el gusanito que decía la chispita, ¿no? Por realizarlos. Y ya después empecé a experimentar hacer mis performances. Esto fue cuando yo iba en la preparatoria, mucho antes de que entrara en la ENA. ¿Cómo enriqueció tu formación en antropología para la forma en que ves los performances? Mucho, sobre todo ahora que he dado talleres de performance, le agradezco mucho a la antropología el haberme abierto los ojos en muchos temas, porque me he dado cuenta que te da una visión más profunda y abre una perspectiva más amplia que si solamente estuviera hablando desde la perspectiva del performance. Es decir, explicarla desde una perspectiva de antropólogo es más interesante, te abre puertas, ¿no? Y a nosotros nos abrieron un poco los ojos en esto del multiculturalismo, también, de las posibilidades diferentes de una misma sociedad, que pues a mí sí me han funcionado todo esto del ritual, del mito, como un marco teórico muy amplio, pues. A mí me parece que el performance, en oposición a aquellos que dicen que no es un arte, para mí vendría a ser como una especie de gramática de la totalidad, porque involucra al ser humano, pero también a todas sus manifestaciones, a todas sus imaginaciones y a todo el proceso de significación que está dando hacia fuera de sí, es decir, hacia todos los que lo están rodeando. Entonces sí, es un arte que finalmente impregna de diferente manera y con diferente profundidad, pero está emanando del individuo, o está emanando del ser. Ahí ya es un arte ontológico y está impregnando hacia todo lo que no es el ser, sino que es a la totalidad. Pero fíjate que es curioso lo que comentas, porque ya las últimas tendencias de performance ponen en cuestionamiento eso. Bien. El cuerpo humano acaba siendo obsoleto. Esas son las tendencias que le llaman poshumanismo, donde ya la máquina toma una importancia vital, la evolución del cuerpo por medio de la tecnología, o el cuerpo humano nada más visto como un material de transformación genética, por decirlo de alguna manera, o de mutación, como en el caso de Orlán. No sé si ustedes han oído hablar de sus performances, que es una gente que se ha hecho operaciones monstruosas, basado en diferentes clichés, por decirlo, de diferentes culturas. Se ha ido operando la cara y presenta sus operaciones al público, ¿no? Con los restos de lo que queda de sus operaciones hace piezas. Otro representante muy importante de esta tendencia es Stellar, que se acaba de implantar un tercer oído, que dice que ya el cuerpo humano tal como es obsoleto, o sea que ya necesita ser intervenido para que sufra una evolución. ¿No? Que ya nuestras ideas sexuales, espirituales, culturales, ontológicas, todo lo que teníamos ya es una cosa que pertenece al pasado. Una intervención sintética, ¿no? Pues digamos que una potencialización de las posibilidades del cuerpo humano utilizando tecnología ya existente, que en su mayoría desgraciadamente viene de trabajos militares, de experimentos militares. Y que este señor Stellar los ha retomado en sus performances. Otro, por ejemplo, que lo ha hecho ya discutible esto, porque hay muchos que dicen, el cuerpo humano es indispensable en el acto de performance. Pues eso no es cierto, porque, por ejemplo, hay un grupo que se llama la Robotic Search Laboratory, o sea, la RCL, que ya los performances son solo robots.
No sé si vieron la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg. Ahí viene una guerra de una pelea de robots. Es un poco lo que hacen estos cuates, que compra tecnología de desecho militar y la reconstruye. Y yo no sé cómo consiguió este cuate, Mark Pauline se llama el líder, permisos para usar explosivos, y usa misiles y usa bombas, y incluso él se voló los dedos de la mano en uno de sus experimentos. Y es un tipo de performance espectacular, pero donde el cuerpo humano ya no interviene, pues más que como a lo mejor controlador de alguna máquina, pero la mayoría son automáticas, o sea, funcionan por sí mismas. A mí me llamó mucho la atención esto que estás mencionando de este performancero que se implanta un tercer oído. Sí, sí, sí. ¿Eres un oído biológico o es un...? Es un oído de carne. Sí. Y él se ha implantado tercer brazo, tiene un tercer brazo metálico con el cual también expande sus posibilidades. Se ha hecho una como araña con muchas patas. Se pone en contacto con gente que le mete pulsaciones, o sea, gente que está en internet, por ejemplo, en diferentes países. Sí. Y empieza a interactuar con él. Es un performance en redes. Y el tipo está conectado por medio de incluso sensores en el corazón, en los oídos, incluso en los genitales. Y por este medio se pone en contacto, ¿no? Y pues es una experiencia que él describe como algo muy nuevo, que hasta él mismo se sentía sacado de onda de pronto porque no esperaba los resultados, por ser algo muy innovador. ¿Cómo se llama él? Él se llama Stellar, que es un agente de Chipre, pero ha desarrollado su carrera y vive en Australia. Muy interesante. La esencia entonces del performance para ti es esa transgresión, es que sacuda al público, que le deje esta experiencia. A lo mejor un performance que es más pasivo, que no tiene esa propuesta, no te interesa tanto, ¿no? No me interesa. A mí me gustan las que rompen los límites de la realidad y te dejan algo como estos que les estoy comentando, ¿no? Que te quedas pensando, diciendo, qué interesante, ¿no? Me está abriendo una puerta, una perspectiva nueva que yo no tenía. Y creo que esa es la intención también del performance, que la gente se atreva a hacer cosas. Fue como cuando vino la FURA en los 80s, que la gente no había visto esto del carro destruido y eso, pues, todo el mundo quería hacer performance, ¿no? Al otro día, ya voy a destruir la lavadora de mi abuelita, sí, ¿no? Porque ya me entró el ímpetu por hacer los performance, entonces es un poco curioso, ¿no? A mí es lo que me gusta, eso de la inspiración que te puede causar un acto. ¿Hacia dónde va el performance actualmente? Planteando el caso de México, ya nos hablaste de lo que está... Mira, en México yo veo que por la situación económica obviamente no hay un desarrollo tecnológico tan amplio. Estos performances que comento yo pues son hechos con apoyos de instituciones y universidades extranjeras, ¿no? En México es mucho más limitado el apoyo que se le brinda al arte, si no es que nulo, del performance. Entonces yo creo que se ha centrado más hacia el cuerpo, hacia cuestiones incluso pornográficas, por decirlo así, sexuales, reivindicaciones sexuales. La verdad yo no estoy muy de acuerdo, respeto los puntos de vista, las diferencias sexuales, pero me parece arte de tesis, ¿no? Eso estarse reivindicando que si soy gay o soy lesbiana o soy heterosexual o soy lo que sea... Sí. Me parece un poco aburrido, es como es un lugar común. No estás abriendo la imaginación, la posibilidad, como una buena lectura, de que la gente por sí misma llegue a las conclusiones. La estás haciendo fácil, ¿no? Por eso odio también todos los performances políticos de ¡no tires la basura! Yo creo que debe ser más profundo, más místico, mágico. Por eso me gusta mucho el trabajo de Alejandro Jodorowsky. Siento que fue un innovador en el performance en México, por cierto, donde tuvo muchos problemas al grado de ser expulsado del país por el gobierno de Luis Echeverría, porque ya no aguantaban su libertad de expresión, ¿no? Era una cultura como la de ahora permeada por el PRI, ¿no? Que desgraciadamente era muy limitada y lo que decía este cuate les pareció muy fuerte y pues la única manera era o eliminarlo o correrlo del país, ¿no? Entonces tuvo que optar por la segunda opción porque pues tampoco se quería sacrificar a Alejandro y dejó una influencia muy fuerte en todos los performanceros de México. Pero él se vindicaba más como alguien que te dejaba ese misterio. O sea, eran performances que usaba animales, sexualidad, también elementos de desecho, líquidos, esta serie de rituales, juegos, poner la locura en escena, por decirlo de alguna manera, más allá de los límites del teatro. Él rompió mucho con el teatro, él era un director de teatro y se aburrió de hacer teatro porque, como decía un actor que yo conocí, tiene toda la razón del mundo, el teatro es el oficio más aburrido del mundo porque todos los
los días llegas a hacer lo mismo. Llegas y haces el mismo papel, repites las mismas líneas y yo creo que sí llega a ser aburrido. Ahora, otro punto que, por ejemplo, la gente de teatro rechaza vehementemente al performance. No, es un arte experimental, no es un arte profesional. El performance no es como el teatro, que tiene sus bases y su historia. Eso también para mí habla de una ignorancia total sobre lo que es el performance. Entonces hay este tipo de reticencias y de ignorancia. El performance no es un arte nuevo. O sea, nos podemos remitirte a principios del siglo XX, ya si lo quieres ver dentro del rollo histórico occidental, e incluso mucho más atrás. De hecho, está esta reflexión sobre la tragedia. A mí me parece que el performance está más cercano a la tragedia, al tragos, al sacrificio del macho cabrío griego, que el teatro mismo, el teatro como lo conocemos ahora, ¿no? Que es por donde comenzábamos la entrevista, hablando de que estaba en completa relación con ese tipo de actos. Claro, como tú bien dijiste, es ritual, transgresor, de transformación de las estructuras sociales. Y tiene un sentido de reivindicación del hombre con el cosmos. Así es iniciático. Iniciático, cambia la percepción de la gente, te lleva a otro estado de conciencia y a la vez también te la abre. Perfecto. Pues Jorge Juanes, te agradecemos que nos hayas concedido esta plática para que a la gente que le interesa el performance haya tenido oportunidad de conocer tu punto de vista. No, pues muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de expresarme, que creo que son cosas que es importante a veces hablar y que no se tiene mucho conocimiento del tema, entonces qué bueno que abran este espacio para difundirlas, la verdad. Y en eso sí quiero decir que siento que ya hay más apertura y me da mucho gusto con estas posibilidades digitales con las que contamos ahora. Sí, ya no necesitamos que nos den permiso, ¿no? Ya no necesitamos que Televisa nos permita hablar de cultura. Ahora podemos decir lo que queramos. Y son cosas que mucha gente joven desconoce y tiene interés en saber de qué va la onda. Entonces, si podemos meter un granito de arena, creo que es importante. Excelente, te lo agradecemos mucho. Carlos Umbral, gracias. Gracias, Jorge Juanes. Gracias, Julio César. Mi nombre es Julio César Torres y los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión. Esperamos tener también a Jorge Juanes en otros podcasts y por lo pronto nos despedimos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Teobroma.mx